Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que miraremos cómo hallar el área de ciertos sectores sombreados. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura en la cual hay un cuadrado dentro de un círculo. Y nos dicen que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. Y debemos hallar esta área sombreada. Si ven, esta área sombreada simplemente es el área del círculo menos esta área del cuadrado. Ahora, para hallar entonces el área sombreada, simplemente tenemos que hallar el área del círculo y restarle el área del cuadrado. Ahora, ¿qué es el área del círculo? El área del círculo, recuerden, es pi por r al cuadrado, donde r es el radio del círculo, menos el área del cuadrado, que simplemente es un lado por un lado, es decir, el lado al cuadrado. Ahora, para hallar el área del círculo, no conocemos aún su radio, entonces debemos hallar el radio. Para hallar el radio vamos a hacer lo siguiente: trazamos esta diagonal en el cuadrado y vamos a observar lo siguiente, que esta diagonal es justamente el diámetro del círculo, es decir, va a ser 2 veces el radio. Y vamos a hallar esta diagonal aquí simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, ya que esto es un triángulo rectángulo. Sabemos que este mide 10 y este 10. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, nos va a quedar que este lado de aquí, que es la hipotenusa de este triángulo, que es el diámetro de la circunferencia, va a tener la siguiente propiedad: que ese diámetro al cuadrado, porque es la hipotenusa, va a ser igual a 10 al cuadrado, que es este lado al cuadrado, más este lado al cuadrado. Eso aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que d al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado, que es 100, más 10 al cuadrado, que es 100. Es decir, d al cuadrado va a ser igual a 200. Ahora nosotros necesitamos d, entonces sacamos raíz cuadrada. Es decir, d va a ser igual a la raíz cuadrada de 200. Ahora esto lo podemos simplificar un poco. Podemos escribir d igual a la raíz cuadrada de 2 por 100. Y simplemente distribuimos la raíz. Es decir, d va a ser igual a raíz de 2 por raíz de 100. Y entonces nos va a quedar que d va a ser igual a raíz de 100, que es 10. Lo vamos a poner aquí adelante, por raíz de 2. Ahora recuerden lo siguiente. Este d es el diámetro, pero nosotros necesitamos es el radio. Ahora recuerden que el diámetro es 2 veces el radio, es decir, d va a ser igual a 2 veces r, pero d vale 10 por raíz de 2, y esto va a ser igual a 2r. Despejando r nos va a quedar que 10 por raíz de 2 sobre 2 va a ser igual a r. Ahora vamos a simplificar. Mitad de 10 nos va a dar 5 y mitad de 2, 1. Es decir, 5 raíz de 2 es igual a r. Y entonces ya tenemos el radio. Ahora vamos a hallar entonces el área sombreada. Vamos a escribirlo aquí. El área sombreada va a ser igual a pi por r al cuadrado, pero r es 5 raíz de 2 al cuadrado, menos el lado del cuadrado, que vale 10, al cuadrado. Es decir, nos va a quedar que el área sombreada va a ser igual a pi, y vamos a distribuir este exponente, es decir, nos va a quedar 5 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado menos 100. Y entonces el área sombreada va a ser igual a pi por 25 por raíz, se va a ir con este exponente de aquí, nos va a quedar un 2 menos 100. Es decir, el área sombreada va a ser igual a 25 por 2, que es 50, por pi menos 100. Ahora en una calculadora podemos encontrar el valor exacto de esto, que es igual
a 57,08. Recuerden que esto es aproximado, ya que este número pi es un irracional. Si lo recordamos, eso es aproximadamente 3.1416. Ahora, observen que aquí sí nos dieron estas unidades, nos dijeron que eran centímetros. Entonces, estos 57 son centímetros cuadrados. Es decir, vamos a escribirlo aquí. El área sombreada simplemente va a ser igual a 57,08 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta. Otro ejemplo que podemos ver es el siguiente. Tenemos la siguiente figura, en la que este es un rectángulo, este es un círculo y este es un trapecio. Nos dicen que la medida de esta base del trapecio es 10, la medida de esta es 8 y que el radio del círculo va a ser 6. Ahora debemos encontrarle el área sombreada. Entonces observen lo siguiente. El área sombreada es encontrar el área de este rectángulo y encontrar el área de esta parte de acá. Y si vemos esta parte de acá es simplemente el área del trapecio menos este sector circular. Entonces vamos a hacer eso. Entonces primero vamos a calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo, recuerden, es base por altura. Ahora, como el radio es 6, esta distancia hasta aquí también vale 6, pues este también es un radio. Entonces el área del rectángulo simplemente es 6 por 8, que es igual a 48. Entonces ya tenemos el área del rectángulo que es igual a 48. Ahora vamos a hallar el área del trapecio. Entonces el área del trapecio nos decía lo siguiente, que el área del trapecio era igual a la semisuma de las bases, es decir, 10 más 8 sobre 2 por la altura, pero la altura en este caso es 6. Entonces vamos a tener lo siguiente, que el área del trapecio va a ser igual a 10 más 8, que es 18, por, y esto lo podemos simplificar, mitad 2 y mitad 3, es decir, nos va a quedar 18 por 3, y 18 por 3 nos va a dar 54. Entonces aquí nos quedó que el área del trapecio es 54. Ahora vamos a hallar esta área de aquí. Entonces debemos quitarle el área de este sector circular. Ahora miremos lo siguiente. Esto es un ángulo recto, pues este es un rectángulo. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, que la medida de este sector circular va a ser lo siguiente: pi por r al cuadrado por el ángulo θ en grados sobre 360 grados. Es decir, el área de este sector circular va a ser pi por r, que vale 6 al cuadrado, por θ, que vale 90 grados, sobre 360 grados. Es decir, el área del sector circular nos va a dar pi por 36 por 90 grados sobre 360 grados. Ahora podemos simplificar este 360 con este 36 y nos va a quedar que el área del sector circular es pi por 90 grados sobre 10. Recuerden, aquí sacamos 36ava, entonces nos quedan 10 grados. Y entonces el área del sector circular, de nuevo simplificamos, décima 10, décima 9, nos va a quedar igual a 9 pi. Entonces aquí tenemos el área de este sector circular. Entonces ahora vamos a hallar el área de este pedacito de acá, que vamos a llamar A2, y a este rectángulo lo vamos a llamar A1. Entonces esta A2 va a ser igual a lo siguiente: A2 va a ser igual al área del trapecio menos esta área del sector circular. Es decir, A2 va a ser igual a 54 menos 9 pi. Podemos hallar un valor aproximado con la calculadora. Nos va a decir entonces que esto es igual
a 25,73 si tomamos dos cifras decimales. Ahora, por último, hallemos el área sombreada. El área sombreada es A1 más A2. Entonces, el área sombreada va a ser simplemente A1, que es el área del rectángulo, que vale 48, más A2, que vale 25,73. Entonces, el área sombreada va a ser igual a 73,73. Y esta es la respuesta.